acompaña la maestra María Antonieta Gutiérrez y el maestro Juan Fernando Potes, quienes estarán introduciendo y comentando el libro. La maestra es socióloga en desarrollo organizacional por la Universidad de Monterrey y su área de especialización son las relaciones laborales en Europa y el diálogo social. Actualmente es profesora en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. El maestro Potes es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho en Monterrey y maestro en Derecho Comparado por la Universidad de Tulane. Actualmente es profesor del Departamento de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Mi nombre es Carmina López Urquieta, soy maestra en Cultura y Arte por la Universidad de Guanajuato. Actualmente formo parte del Departamento de Procuración de Fondos de la Fundación Tarahumara. Ahora les voy a explicar un poco el formato que seguiremos. Cada uno de los profesores nos compartirá sus reflexiones y comentarios del libro en alrededor de 10 minutos. Después, Rodrigo compartirá una breve reflexión sobre su trabajo y enseguida pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Sin más que agregar, bienvenidos y comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto para mí presentar el libro de mi alumno, exalumno, Rodrigo, a quien aprecio, y también porque ha sido un gusto para mí el haber leído su libro y saber que concretó uno de sus metas como profesionista. La lectura ágil y bien documentada que construye Rodrigo considera aspectos teóricos y contextuales a través de los cuales permite adentrarse a una reflexión sobre la manera en cómo eran tratadas las personas que no encajaban con las expectativas de vida que se mostraban hegemónicas desde los tiempos de la colonia, el porfiriato y la sociedad revolucionaria. En distintos momentos de la historia, el maltrato físico y psicológico que recibieron las personas con orientaciones sexuales distintas, al no alinearse al comportamiento definido por los cánones sociales, les llevó a que permanecieran en el disimulo, la negación o la adopción de conductas reprimidas poco felices para su desarrollo pleno. Quienes en su momento tuvieron el valor de mostrar abiertamente su orientación sexual, se arriesgaban a ser condenados al aislamiento y en algunos casos al rechazo de familiares y amigos. Golpes, encarcelamiento, marginación y uso de palabras peyorativas que les ridiculizaban públicamente, les estigmatizaban de por vida, haciendo difíciles su existencia por no ajustarse a los modelos preconcebidos de pareja y familia. Rodrigo hábilmente integra un recuento de anécdotas homófobas que muestran la intolerancia y la misoginia en acontecimientos que lo atestiguan. Entre ellos, el famoso caso del evento de los 41. Así también enfatiza cómo en el siglo de oro del cine nacional se encargó de generar estereotipos de los hombres, mostrando la masculinidad sustentada precisamente en la virilidad y en el machismo, así como en la fuerza, destacando el papel que jugaban los medios de comunicación, así como la difusión de letras musicales, que con sus textos eran un vehículo de reproducción de las expectativas sociales deseadas. El nacionalismo revolucionario también costó repercusiones y castigos. El texto ilustra en forma muy atractiva cómo la reivindicación de la comunidad homosexual provino de destacados intelectuales y artistas que tuvieron el valor de ir abriendo la brecha para ser reconocidos y respetados. Las interesantes observaciones que hace Rodrigo llevan a reflexionar sobre la manera en cómo algunos hombres y mujeres pudieron enfrentar en forma más suave la discriminación al ejercer oficios y profesiones insertas en espacios de mayor libertad, entre ellas las expresiones de las artes visuales y la literatura. Cito, la mayoría de los homosexuales mexicanos burgueses utilizaban la sutileza de las bellas artes, la cultura y el gusto refinado para calmar los ímpetus de la condena perpetua. Las personas de clases con mayores posibilidades económicas tenían la capacidad para ampararse bajo figuras extranjeras. Cito, ingresar al ambiente era la única forma de redimir la existencia y vivir camuflajeado ante el incesante acoso moral. De ahí
que puede interpretarse como el decidir trasladarse a otras partes del mundo en las que su condición era más aceptada, tanto en Europa como en Norteamérica, resultaba un alivio al asedio público. En el contexto nacional, vivir en el Distrito Federal, con su densidad demográfica y creciente pujanza económica, atraía a la gran urbe, bajo la cual se presentaba el anonimato necesario para que las personas que cargaban a cuestas la presión social de ser diferentes pudieran encontrar un lugar para vivir sin el constante enjuiciamiento. Como antecedente a la organización de los colectivos LGBT, Rodrigo menciona las distintas movilizaciones que en el plano internacional se opusieron a la rigidez del sistema político e impulsaron una mayor apertura en el ámbito democrático. Así también propiciaron abrir espacios para que los nuevos actores participaran externando sus propuestas. El movimiento hippie constituyó un parteaguas que contribuyó a desencadenar el cuestionamiento en torno a los patrones sociales establecidos, al pugnar abiertamente por la apertura y la libertad. Además, los movimientos estudiantiles de la década de los 60, que surgieron a nivel internacional y que en el caso de México desembocaron en el 68, también fueron protagonistas clave en la búsqueda de la participación incluyente. Parte de las movilizaciones estudiantiles y ciudadanas que proliferaron durante ese tiempo dieron la pauta para generar la ruptura contra el autoritarismo político y social. Su presencia propiciaría que se establecieran conexiones y redes bajo distintas perspectivas que irían construyendo acciones colectivas que impactarían múltiples escenarios de la vida pública. A nivel internacional, a partir de los 70, se ven incrementando la aparición de movilizaciones en favor de la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de las minorías, en pro de la inclusión política, laboral, social y del reconocimiento de la diversidad étnica y sexual. Estas fueron algunas de las banderas que enarbolaron múltiples colectivos feministas, afroamericanos y homosexuales. Por ello, Rodrigo incorpora en el contexto internacional Estados Unidos y Europa como referentes obligados para comprender cómo surge la resistencia en contra de la uniformidad sumisa. En México, el despertar se hace presente en el Distrito Federal, bajo cuyas condiciones se fortalecieron movimientos de diversidad sexual que incorporan en sus discursos propuestas cívicas y políticas. Es así como en 1971 surge el Frente de Liberación Homosexual. En Monterrey, hasta avanzados los 80 y 90, es cuando empieza a presentarse la lucha. Uno de los acontecimientos que marcó un momento que detonó con mayor fuerza la reivindicación de género en Monterrey fue la aparición del virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, cuya aparición cobró muchas vidas de activistas y miembros del colectivo homosexual. En Monterrey, en particular, la crisis sanitaria fue un incentivo para que algunos grupos se organizaran para contrarrestar y minimizar los efectos. Es así como Rodrigo, en su libro, nos va narrando diferentes acontecimientos de lucha y de alguna manera de situaciones que los enfrentaban a situaciones difíciles. La situación no ha sido fácil para llegar hasta donde han llegado las organizaciones que en su momento han tenido unos buenos logros. De hecho, en el segundo parte del libro, Rodrigo realiza un cuidadoso trabajo de entrevistas con destacados y destacadas activistas del movimiento LGBT, los cuales con su aportación dan testimonio de su trabajo a través de la creación de las distintas asociaciones y grupos. En síntesis, la obra que Rodrigo presenta es valiosa porque evidencia la lucha de los colectivos LGBT, que con su organización y fuerza demuestran que la tenacidad y la labor que procede de organismos que emergen de distintos grupos, a pesar de tener sus propias aspiraciones y diferencias, encuentran espacios de coincidencia y diálogo para generar ideales compartidos, incluyentes, dinámicos y solidarios, que abonan a favor de la obtención del reconocimiento y el respeto en su derecho a ejercer una ciudadanía plena que favorezca su inclusión social y política. Asimismo,
constituye un legado que contribuye a la revalorización social del colectivo, para que éste sea visibilizado, reconocido y respetado como parte integral de la sociedad. Ser homosexual no puede seguir siendo una categoría social a través de la cual se estigmatice la vida de una persona. La orientación sexual constituye una parte del ser. La otra la constituye todos esos elementos que forman la identidad a partir de los múltiples roles que desarrollamos socialmente para trascender, por el solo hecho de ser seres humanos que buscan la felicidad y la plenitud en forma solidaria. Recuperar la memoria histórica de este colectivo es una de las aportaciones más importantes que Rodrigo realiza, mostrando el valor de manifestar una reivindicación franca, que contribuye a hacer transparente y comprensible las razones humanas que se encuentran detrás de esa identidad propia, que se construye con la experiencia del camino andado, trabajado. Indudablemente, su contenido enriquecerá el diálogo y el debate sobre lo construido, y a la vez abrirá puentes que podrán aprovecharse para visualizar nuevas rutas. Muchas gracias. Felicidades, Rodrigo. Buenas tardes. Y muchas gracias de antemano por su paciencia, sobre todo un gran honor, Rodrigo, que me haces al permitir compartir mis ideas sobre tu libro. No aspiro a ser tan inteligente y tan puntual como María Antonieta, pero les cuento algunas cosas que yo encontré que me parecieron realmente sobresalientes del libro. Primero, destacar que a pesar de la evidente corta edad de Rodrigo, es un libro de una gran erudición y que logra compaginar temas muy diversos, teniendo una línea crítica que une todo, que le da cohesión. Y un poco el postulado básico, yo me atrevería a decir, que le da cohesión, es que Rodrigo, de fondo, lo que pinta es que si queremos tener una comunidad ética, la única posibilidad es que sea una comunidad inclusiva. Y nos cuenta diferentes historias de diferentes colectivos, y de alguna manera es la misma historia, en cierta forma, porque es la historia de aborrecer los prejuicios irracionales que se vuelven en una violencia innecesaria dentro de la sociedad. Yo empezaría diciendo que el libro es original desde su mero planteamiento, desde su estructura. Lo primero que hace Rodrigo nos presenta en la primera parte del libro un ensayo crítico que reúne una gran erudición tanto desde la historia de las ideas, de las instituciones, de los movimientos sociales, sociología, se mete hasta acertadamente con mi campo de especialidad, que es el derecho, y realmente crea un todo muy completo, del cual vamos a ir platicando, espero poderles platicar en unos momentos, con un doble afán. Primero, de rendirle el debido honor al buen Rodrigo por una gran obra, y de ojalá de entusiasmarlos a ustedes de que compren el libro que está aquí afuera. Y no es anuncio que me hubieran dado previamente. Y decirles que la segunda parte es bien diferente. Igual logra ese sentido de unidad, pero como bien decía María Antonieta, la segunda parte es una especie de casi reportaje periodístico, un recuento de una microhistoria local muy importante para saber que no estamos solo en el mundo de las ideas, sino que las luchas son reales, son efectivas, están localizadas aquí entre nosotros y están llenas de, por un lado, de flagelos, pero por otro lado también de actitudes y de personas líderes que tienen el carácter realmente de héroes universales, aunque sea en el contexto local. Entonces el libro empieza con esta dualidad. Por un lado, un recuento muy intelectual, y después en la segunda parte es un recuento bastante de nuestra microhistoria local. Si nos vamos a los temas de fondo que trata Rodrigo, digamos, continuamente durante las dos partes del libro, encontramos que hay la continua presencia de
ciertas tesis que se devuelven, que encuentran como contrapartida otras antítesis, y que la sociedad y el conocimiento por el cual nos va guiando Rodrigo nos deja ver que hay síntesis felices en todo esto. Entonces, por un lado, nos permite ver que muchas veces la sociedad ha recorrido a la exclusión de lo diferente como una forma de cohesión del grupo. Y por otro lado, también encontramos que hay fuerzas que nos dicen, que le hacen frente a esas maniobras de exclusión a través de resaltar la dignidad humana y los derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, en la primera parte, lo que tiene que ver con la exclusión para darle cohesión al grupo, Rodrigo nos lleva a ver cómo la religión ha tenido un peso importante en los roles de género, cómo ha ido definiendo roles de género y de esa manera excluyendo a todos aquellos que no cabemos en un rol o en otro. Y también, cuando nos habla de esta parte de la exclusión, Rodrigo nos pinta correctamente que el derecho que regula nuestra sociedad es un derecho heteronormativo, que no toma en cuenta las necesidades de todos, sino las de un grupo mayoritario. Pero también el mismo Rodrigo nos dice que muchas de estas soluciones están también dentro de la religión y dentro del derecho, y nos da casos como nos expone a detalle el caso, por ejemplo, del Padre Paco, o de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, que es esta otra fuerza inclusiva que es un contrapeso a una iglesia que se sostiene en roles de género. O nos habla de cómo, si bien el matrimonio heterosexual es el único que rige nuestros códigos, también ha habido éxito por parte de GES, el grupo Litiga, en el tema de los amparos, que le han pedido a la Corte que constitucionalmente reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo en Nuevo León, como en otros 20 y tantos estados ya de México. Cuando Rodrigo nos habla también de los movimientos sociales, y como bien decía María Antonieta, nos hace el recuento de muchas, digamos, historias dentro de la historia, con un especial énfasis en los 60s, nos cuenta cómo la lucha por la inclusión, la lucha contra la discriminación racial, de género, por origen étnico, contra los migrantes, contra las personas con discapacidad, poco a poco fue encontrando en México espacios para ir renovando a la sociedad, haciéndole frente a estas concepciones equivocadas de lo que debe ser una sociedad y lo que es la persona en lo individual. Y entonces Rodrigo nos cuenta de cómo las luchas y las agendas particulares de cada grupo, aunque todos buscan la inclusión, no todos pueden coincidir en las agendas, y nos cuenta una historia en México, como en otras partes del mundo, en que el movimiento feminista puede empezar de alguna manera unido junto con el movimiento lésbico, pero hay una parte en que coyunturalmente a veces necesitan escindirse, aunque sean parte de una misma lucha en el largo plazo. Pero en general, lo que hace muy bien Rodrigo en todo esto es nos cuenta el paso de lo privado a lo público, de cómo al irnos afirmando como personas y al no encontrar un espacio en lo público, poco a poco vamos reuniendo afinidades con otros y podemos transitar hacia la sociedad para obtener un reconocimiento pleno. Otra cosa que hace muy bien Rodrigo, creo yo, es el rol que juegan los espacios culturales. Ya lo decía también María Antonieta, hay diferentes eventos históricos en los cuales la cultura ha servido para denostar a lo diferente. Un poco el nacionalismo revolucionario que cuenta Rodrigo en su libro, viene hasta, hablando del episodio de los 41, nos relata un verso que fue parte de una impresión de Posada, ¿correcto? Y el verso, para castigar a este grupo de los 41, que radicalmente se acepta que no es necesario el derecho porque es tan grave el pecado, lo indebido, que está bien que vayamos más allá del derecho para castigarlos, y el verso dice que los castigan y que los mandan al ejército, pero a hacer la comida irán a hacer a la tropa,
pues para soldados no sirven, nada más para la sopa. Y por otro lado, después de que la cultura muchas veces puede servir para reforzar roles inadecuados, también Rodrigo nos recuerda que la poesía, el cine, el arte en general han sido un espacio para afirmar la dignidad e identidad de las personas marginadas. Y nos recuerda cómo dentro de los contemporáneos Villaurrutia le confesaba a Paz que ahí encontraba él el refugio artificial que necesitaba para encontrarse como persona. Y Rodrigo, en una frase muy bella, dice: los practicantes del amor prohibido debían esconderse en la poesía. Esto es muy cierto y lo podemos ver sobre todo visitando a los contemporáneos, de los cuales da adecuado tributo Rodrigo en su libro. También Rodrigo nos habla de cómo la enfermedad, el VIH, el SIDA, ha servido para las dos cosas. Por un lado, ha sido un factor de estigma y de marginación social, pero también ha sido un catalizador de la solidaridad, tanto dentro de este colectivo como desde lo mejor de nuestra sociedad. Y ahí encontramos otra vez cómo ciertas iglesias han acudido en afán solidario con los marginados. Finalmente, creo yo que un punto importante es que Rodrigo nos recuerda a cada tanto que obviamente la sexualidad es muy importante para cada uno de nosotros, pero que todo nuestro ser no se agota exclusivamente en la sexualidad. Y por eso es tan injusto que encontremos barreras tan grandes y tan generales solamente porque no se conforma un colectivo u otro a lo que la sociedad espera de este. Según yo ya estoy terminando, ¿verdad? Yo sí quisiera decirles que creo que este libro nos propone una síntesis muy importante. Como les decía, yo creo que la idea es que una comunidad ética solo se realiza en la inclusión. La exclusión es el brazo violento de la ignorancia. Conocernos es aceptarnos. En este sentido, las batallas de hoy del colectivo LGBT no son diferentes a las batallas que también hoy se realizan contra la discriminación a los migrantes o a las personas con discapacidad, ni son diferentes de las batallas de ayer contra la discriminación racial o el apartheid, ni a las batallas de mañana por los derechos de todos los animales sintientes, ni a las batallas de siempre contra la discriminación por género. Todas son batallas contra la irracionalidad de la discriminación. A veces tantas agendas no pueden sincronizarse, pero la voz sigue siendo única. Todos tenemos derecho a vivir en comunidad, nuestro ser, libres de constreñimientos racionalmente injustificables. Muchas gracias, querido Rodrigo, porque con tu libro nos obligas a ser menos ignorantes, más responsables, es decir, nos pones en la ruta de la inclusión en la Sultana. Muchas gracias. Bueno, pues damos paso a Rodrigo, perdón. Rodrigo nos va a hacer una pequeña reflexión sobre su libro. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por acompañarme. Muchas gracias por sus palabras. Y bueno, la reflexión que quiero hacer es tratar de explicar más o menos en qué contexto se hizo este libro, de dónde surge la idea y cómo se fue dando, ¿no? Para eso, antes que nada, creo necesario poder narrarles por qué surgió esta idea de escribir. Todos somos resultados de construcciones impuestas y personales. Respondemos no solo a los contextos actuales, sino también a los heredados por nuestros enseres. Y en cada acto y obra que realizamos se materializa este acervo de vivencias que venimos asimilando. Por ende, cada persona tiene una lectura particular sobre temas determinados, y dependiendo de los factores que lo moldean y el espacio y tiempo en el que habita, es la forma en que los expresa. Su servidor nació en el vértice de una época marcada por el fin de dos ideologías que terminaban una guerra cruenta. Como resultado de eso, se imponía el fin de la historia, así llamado por el economista y politólogo Francis Fukuyama, que no era más que el camino de la apertura a las recién constituidas democracias liberales. No obstante, nuestro mundo estaba lejos de escribir la última página de enfrentamientos
pese a que no fueran estos derivados del revisionismo marxista. Las masacres perpetuadas en Ruanda en 1994, en Bosnia en el 95, Timor del Este en el 99, dejaban claro que pese al fin de la Guerra Fría, la etnicidad, la ideología, la religión, el color o cualquier diferencia era un catalizador para perpetuar la barbarie. Nuestro contexto nacional, aparentemente disímil, despertó una mañana del 1 de enero de 1994 con las voces de aquellos olvidados del sur, de nuestro mismo país, reclamando una deuda histórica resultado de la exclusión y la discriminación. Para muchos, tal vez esto fue una sorpresa. Sin embargo, esa discriminación en sus diferentes aspectos se respiraba a diario en cada entidad federativa, cada municipio y cada esquina de la urbe en el que yo habitaba. Mi infancia transcurrió en la capital, sede de la esfera política y social del país, que pese a su activismo no dejaba de ser un ente elitista y excluyente, como el medio social en el que yo fui criado, mismo medio del que también fue víctima, de aquel mal congénito, hoy bautizado como bullying homófobo. Y como todo infante que no entendía su realidad a partir de las circunstancias que se le presentaban, tuve que silenciar una parte de mí por varios años. A mi llegada a Monterrey en el 2008, conocí otra realidad, no menos promisoria, debo declarar. Sin embargo, gracias al apoyo de la maestra María Antonieta, que tengo aquí al lado, me pude vincular con organizaciones de la sociedad civil, principalmente género, ética y salud sexual. Dentro de la organización se trataban muchos temas: las políticas públicas, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la cultura de la legalidad, género y ciudadanía se convirtieron en el vocabulario recurrente de una serie de programas e iniciativas que se manejaban con frecuencia en esa sede. Por el otro lado, tuve la oportunidad de conocer a grandes activistas como Mario Rodríguez, Mario González, Tony, Carla, Abel, Heriberto, en fin, cada uno trabajando desde su respectiva trinchera. Posteriormente, al término de mis prácticas profesionales, Mario Aurora me mencionó el por qué no animarme a escribir una historia que recopilara todo este acervo que hacían las OSCs en Monterrey. Y a partir de ahí me di a la tarea de comenzar a recabar la información necesaria y empezar uno de los proyectos que más he disfrutado en mi vida. Cada vivencia que los activistas me regalaron impregnó en mí un sentido de empatía y admiración, el cual conservo con profundo arraigo. Tuve la oportunidad de compartir risas, lágrimas, recuerdos gratos y tristes, logros y objetivos. Cada uno de ellos llenó las páginas de este libro con su inigualable historia, tan diversas como el mismo colectivo que representa, y a la vez tan semejantes en su clamor por justicia y democratización. Aprendí sobre dos variables: la dependiente, en la cual nos corresponde un espacio y tiempo determinado por el que transitamos y no podemos cambiar, y la independiente, en la que podemos modificar nuestros contextos a través de acciones colectivas que son las que llevan a cada día estos grandes guerreros. Ser activista no es nada sencillo, requiere tener ciertas cualidades. Por un lado, una piel gruesa como corteza de árbol, para enfrentar los embates diarios de la discriminación, defender compromisos e ideales, y no titubear ante las circunstancias adversas que se presentan. Y por el otro, tener una capacidad empática y de comprensión hacia los demás, entender las problemáticas como un complejo sistema holístico y al tiempo ayudar al prójimo en sus necesidades particulares. Siguiendo estos principios, cada activismo que se detalla en el libro genera esos cambios a partir de las particularidades laborales de cada uno de ellos, algunos desde el ámbito académico, otros desde la esfera política, la salud, la diplomacia, el arte o la religión. En ningún momento dejé de admirar su formidable trabajo, acciones y convicciones. Por lo mismo, la ruta a la que hago referencia en este libro es ese camino de dolor, de enfrentamiento, sufrimiento, resistencia, pero también de logros, de alegrías, triunfos y esperanza. En pocas palabras, es la ruta de la dignificación humana. Es una oda a este trabajo diario para muchos de nosotros que puede ser invisible, pero que termina por visibilizarnos a cada uno. Para finalizar, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todos los activistas
protagonistas y hacedores de esta historia. Este no es el último capítulo de esta historia, ni mucho menos fue el primero. Cada día se escriben nuevas páginas de avances en materia de diversidad sexual, y con ello nos hacen recordar que los derechos no fueron un regalo, sino un proceso histórico que no debemos de olvidar. Espero que esta obra contribuya al trabajo académico y a la recopilación y al acervo de datos sobre los eventos que han transcurrido en el Estado. Deseo de todo corazón que, como cualquier libro de historia, este sea abierto algún día por una generación que, cuando repase sus páginas y observe su contenido, considere irreal el que haya existido una época donde se tuvo miedo por experimentar el amor. Muchas gracias.